¿Y a qué le suena esto? Después te paso, no tengo un mango, todavía no cobré. Acá más de uno va a decir, eso me suena. Son algunas de las frases que escuchan muchas mujeres que le exigen a su exparejas que paguen la cuota alimentaria para mantener a sus hijos. La UNESCO está detrás de un estudio que se hizo, y UNICEF también, acerca de cuánto es el porcentaje de padres que no pagan regularmente la cuota. Por eso vamos a hablar a ver cómo lo ven desde aquí, desde nuestra zona, si están así, cuáles son los justificativos. Ivana Botger es abogada matriculada del Colegio Público de Abogados de Trelew número 2260. Ivana, ¿cómo estás? Carla, Federico, el equipo de La 20 te saluda. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están por ahí? Bien, gracias Ivana por atendernos por estos minutos y un poco para entender lo que UNICEF, este informe que elaboró, a ver si están así, porque ellos lo dan en números y capaz es un poco medio frío, no se entiende o capaz que queda alejado un poco de la realidad. Esto del 68% de las madres que no reciben regularmente ese pago de cuota alimentaria. Desde tu lugar, o por lo menos la perspectiva que vos nos puedas dar, ¿qué es lo que ves? ¿Es así? ¿Es mucho el porcentaje de padres que no regularizan la cuota? Bueno, mirá, lo que yo te puedo decir es que al menos acá en el Valle y en Puerto Madryn, que es donde yo ejerzo más que nada, lo que se ve es más que nada la cuestión de la cuota alimentaria, que el reclamo siempre, o en la mayoría de los casos, obvio te hablo desde mi lugar de abogada, siempre termina por desembocar en un reclamo judicial. Es muy difícil que las partes lleguen a un acuerdo en el que voluntariamente, sin que el juez intervenga, el alimentante, y te digo el alimentante porque puede ser padre o madre, ¿no? Bueno, en este informe de la UNESCO se habla de padres, supongo que está abocado a eso exclusivamente, pero sí, es complicado que los alimentantes vayan por la vía del voluntarismo. Claro, y hay veces que puede suceder al revés, que el padre está a cargo de los chicos y la madre por ahí no hace el pago de cuotas alimentarias si es que le corresponde. Sí, hay muchos casos, me decías, porque no escuché la primera parte. Exacto, si se da esto también de madres que no paguen si tienen que hacer una cuota alimentaria hacia el padre de esos chicos, hacia su expareja. Sí, ocurre, también no es lo más habitual, pero okay, ocurre. También hay una realidad que yo veo, por lo menos en casos particulares míos, que el padre dice directamente no reclamo, por más que tenga el conocimiento de que puede, iniciar el reclamo, solicitar el pago de la cuota, muchas veces no lo hacen. La verdad es que desconozco, podría llegar a decirte por ahí, en una sociedad en la que predomina por ahí el patriarcado, quizás viene por ahí como una cuestión de que viene por esa línea, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay casos de que el padre tiene el cuidado de los hijos y no reclama o no recibe cuota, mejor dicho, por parte de la progenitora. Ahora, Ivana, te pregunto, porque se suele decir que, es un 30% de lo que gana, del sueldo mensual del padre o la madre, que se deriva hacia el otro progenitor. ¿Esto es así? ¿Varía según el caso? ¿Hay momentos que se puede acordar de parte sin abogado? ¿Cómo se resuelve eso en definitiva? Bueno, sí, se puede. La primera instancia siempre es que las partes acuerden por sí, sin intervención de abogados ni del juzgado, que también suele ocurrir, quizás ante el incumplimiento de este acuerdo verbal que tenían, ahí recién se recurre al patrocinio letrado, pero la realidad es que el proceso de alimentos tiene dos etapas, de alimentos, de cuidado personal, de régimen de comunicación. La primera instancia es el avenimiento, que es esta parte donde con abogados, digamos, con representación letrada, las partes asisten a la asesoría de familia y se intenta un acuerdo. En ese acuerdo se puede pactar lo que las partes crean y consideren y estén cómodas con eso, ¿no?
se habla de un porcentaje cuando el trabajo es obviamente registrado. Claro. Cuando el trabajo es informal por parte del alimentante, lo que se busca es tener en cuenta al momento de fijar una cuota, que si no tienen sueldo va a ser un monto fijo, por los montos de la canasta de crianza que publica el INDEC, que también está determinado por edad de los niños o niñas, también la capacidad económica del padre se tiene en cuenta, y el nivel de vida que juntos o en convivencia le habían dado a los hijos. Tengo justo Entonces algunas... se parte de más o menos esas bases para determinar. Sí es cierto que se habla mucho de porcentajes, del 20, del 30, pero cuando el trabajo es informal es imposible determinar un porcentaje primero, y segundo, que deviene en estos conflictos de dónde sale la cuota o cómo se exige ante un incumplimiento. Claro, ahí está, me diste el pie justo. Supongamos que el acuerdo ya se logró. No importa cuál, pero se logró. Y todos los meses está el pago de esta cuota alimentaria. ¿Qué ocurre cuando un padre deja de pagar? ¿Qué puede hacer? Bueno, la mujer, uno lo relaciona siempre mujer, hombre, pero ¿qué ocurre cuando alguien deja de pagar? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer en esos casos es iniciar un proceso o un incidente que se llama de incumplimiento. Y esto, se busca que el padre, a través de medidas que solicita la parte afectada, compelerlo a cumplir, ¿no es cierto? Se habla mucho, por lo general sale mucho en las noticias, de que, se le prohibió el acceso al club, a la cancha, o a determinados lugares donde era habitual el alimentante incumplidor, pero acá lo cierto es que es bastante complicado, primero porque no hay, por ejemplo, un listado de socios de los clubes de fútbol, no hay registro de acceso a las canchas, entonces por ahí esas medidas acá vemos complicado el tema de aplicarlas. Sí, hay otras, salió hace poco una noticia de que se le había impuesto el pago de la cuota a través del servicio de luz, entonces si no paga la cuota a través de la factura de luz, le van a cortar el servicio, y por ahí eso es una buena medida a aplicar. Pero yo te digo, cuando el trabajo es informal es bastante complicado, cuando la parte alimentante, por ejemplo, no usa cuentas bancarias y usa cuentas, billeteras digitales. Si bien ahora es más rápido el acceso a la información de las cuentas o billeteras digitales, de si hay dinero, si hay reservado, lo que viene siendo un plazo fijo en una cuenta bancaria, la comunicación con estas entidades es también más tarda un poco más el juzgado en acceder. Pero sí, se buscan medidas para el cumplimiento siempre. Y tengo dos preguntas que se me vienen a la cabeza. Por un lado, ¿qué pasa si ese progenitor se borró? Listo, no aparece, se fue a no sé dónde, se borró. En esos casos, ¿qué se hace? Bueno, en esos casos también en la legislación nacional, el Código Civil y Comercial habilita al reclamo de cuota alimentaria a abuelos o tíos, que eso también es por ahí una salida, y no solamente es una posibilidad de acceder a una cuota alimentaria, sino también que muchas veces es utilizado como una herramienta para lograr el cumplimiento por parte del progenitor, a sabiendas de que van a embargarle el sueldo a su madre o a su padre o a su hermano, comienza a cumplir él. Bien, o sea, hay alternativas. Entonces eso es una medida, sí, perfecto. Esa es una alternativa. Bien, después, ¿qué pasa si a ese progenitor tenían una vida esos chicos que lamentablemente por la realidad de nuestro país ya no tiene el mismo ingreso que tenía antes ese progenitor? No le alcanza la plata para poder seguir manteniéndolos como en su momento era. En estas cuestiones, ¿qué sucede? Bueno, en esas cuestiones también está la posibilidad de una cuota alimentaria complementaria a los abuelos o tíos, eso es una posibilidad, y también hay una cuestión que, a veces suena mal decirlo, pero la realidad es que la cuota alimentaria no es el deber de afrontar el 100% de los gastos de los hijos, sino el 50% o dependiendo del cuidado que ejerce la otra parte. Eso también hay que tenerlo presente, y por ahí para quienes
escuchan y desconocen ciertas cuestiones de la cuota alimentaria, es básicamente eso, los recursos que tiene que tener el niño tiene que venir de ambas partes, eso por un lado, pero también hay que tener en cuenta que el cuidado de la madre o del padre, cualquiera de los dos, tiene un valor económico para nuestra legislación. Entonces, si yo estoy el 80, el 90 o el 100% del tiempo con los hijos, la cuota alimentaria va a incrementar. Y van a preguntarte también, vos lo decías, ¿no? Quizás podemos orientarnos con los casos del Valle, los que vos manejás también en tu cartera. Digo, ¿qué niveles de incumplimiento hay con respecto a la cuota alimentaria y si esto se ha agudizado o no en el último tiempo? Y lo que pasa es que varía mucho porque acá hay bastante variedad de trabajo en el sentido de la registración o no, la informalidad o no. Por ejemplo, se habla mucho de los trabajadores de las empresas pesqueras, que por ejemplo varían incluso de empresa a empresa o según la temporada. En esos casos se da bastante el incumplimiento, pero es más que nada por el tema de que varía el empleador que tiene que retener la cuota. Pero también, bueno, es como te digo, depende siempre del caso, tenemos esa palabra nosotros que es depende, pero sí, depende qué casos esté llevando cada abogado, te puede decir si hay más o menos incumplimiento. Yo lo que te puedo decir es que el incumplimiento depende siempre de la formalidad o la informalidad del trabajo, del alimentante. Sí, acá Ivana, perdón, nos llega también una pregunta de un oyente. ¿Hasta qué edad corresponde seguir pagando la cuota si el hijo está estudiando? Sí, ¿25, 26 años? ¿Qué pasa si cumplen la mayoría de edad? Bueno, la mayoría de edad, bueno, obviamente es a los 18 años, pero para la cuota alimentaria se determinó allá por el 2015 que la obligación corre hasta los 21 años. Y hasta los 25 en caso de que estudien o se capaciten. Lo que también, claro, eso es una cuestión, y la otra es que a partir de los 18 años los hijos pueden reclamar sin representación de sus padres al alimentante la cuota que le corresponde para solventar sus estudios. Bien, entonces ahí respondes, Ivana, la pregunta es hasta los 25 o 26, de acuerdo a si estudia, hasta los 25, ese es el límite máximo. Hasta los 25 es el límite, si estudia y se capacita. Claro. Hasta los 21 es sí o sí, estudie o no. Bien, Ivana, me queda poquito tiempo, pero no me quiero ir de esta nota sin antes alguna recomendación como abogada que puedas hacer. Obvio, en profundidad cada caso te tendrán que consultar a vos, pero digo, algún consejo rápido que vos decís, bueno, fijen todo por escrito, no sé, que quede todo pautado, claro, como algún consejo que le puedas dar no voy a marcar un género, pero que les puedas dar a los padres si están justo en este momento de tema cuota alimentaria. Bueno, sí, obviamente busquen representación, busquen un abogado o abogada de confianza que los pueda orientar en esa búsqueda de conseguir la cuota alimentaria, que si hay alguna posibilidad de hacerlo a través del avenimiento o una mediación, que traten de llegar en esa instancia, porque después el proceso judicial es un poquito, no te digo que es agotador al límite, pero desgasta un poco a las personas, ¿no? Obviamente. Y por ahí, en favor de los hijos, siempre lo que se busca es este acuerdo de los padres para sostener una relación pacífica y una coparentalidad lo más tranquila posible. Ivana, y bueno, siempre el acuerdo escrito y homologado por el juzgado va a ser el que más factible, digamos, a futuro sea para lograr el cumplimiento. Genial. Ivana, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso saludo grande. Ivana Bodger es abogada matriculada del Colegio Público de Abogados de Trelew número 2260.